Bien. Cuando hablamos de terapéutica transfusional, tenemos que saber que, en primer lugar, la transfusión sanguínea es un arma de doble filo. ¿Qué significa esto? Así como te puede salvar la vida, también puede ser potencialmente peligrosa cuando no está bien indicado, ya sea en dosis o sea en una indicación que en realidad no necesite el paciente. Entonces, de ahí la importancia de saber de que yo no me voy a basar la transfusión de hemocomponentes en un paciente en base a parámetros laboratoriales, sino que me voy a basar en la situación clínica del paciente y voy a complementar con los laboratorios para tomar un criterio de transfusión de hemocomponentes. ¿Listo? Entonces, o te salva vida o te la empeora la vida. Eso en primer lugar es lo que tienen que saber. En segundo lugar, tienen que saber cuáles son los principios generales que todo médico debe tener en cuenta antes de indicar una transfusión. Y son las preguntas habitualmente que yo les hacía al servicio de cirugía cuando solicitaban demasiada cantidad de hemocomponentes sin justificativo alguno. Y la primera pregunta es, ¿el beneficio versus el riesgo teórico? ¿Qué beneficio real se le va a aportar la transfusión de paquetes lobulares a una persona de 30 años que tiene una hemoglobina de 9 o de 10 y que está hemodinámicamente estable y que al momento no hay datos de sangrado? Pues ningún beneficio le va a aportar. Entonces, por lo tanto, no se transfunde en esos casos. Entonces, ahí la importancia de saber primero cuál es el beneficio versus el riesgo teórico. Segundo, si está bien indicada la transfusión. Será en el caso de la transfusión de paquetes globulares, será en casos de una anemia aguda, será en caso de una anemia preoperatoria, será en caso de una anemia crónica, en qué situación y dependiendo de qué situación estemos hablando, si realmente cumple con los criterios para poder transfundírsele. En tercer lugar, indicar él o los componentes en los componentes que necesita. ¿Será que solamente necesita paquete celular? ¿Será que solo necesita plasma? ¿Será que solo necesita plaqueta? Entonces, yo tengo que saber exactamente cuáles. Habitualmente los cirujanos tienen tiempo de protrombina normal, todo el coagulograma normal, van a entrar a quirófano y están con hemoglobina de 12 y le están reservando 2 paquetes globulares y 2 plasmas frescos congelados, y ni bien comienza a sacar un poquito y ya están pidiendo el plasma sin fundamento. Entonces hay que indicar realmente lo que necesita de acuerdo a la condición clínica. ¿Cuánto transfundir es el otro detalle? Y en relación a cuánto transfundir, yo debo saber entonces cuánto me mejora realmente la transfusión de cada hemocomponente que voy a administrar. No debo tampoco yo transfundir hasta llevar a parámetros de normalidad si estamos hablando de hemoglobina. Habíamos dicho, por ejemplo, a ver, por ponerle ejemplo, en los pacientes cardiópatas que tienen anemia, yo tengo que mantener su hemoglobina alrededor de 10. Si está en 8, el paciente está sintomático, tiene un poco de palpitaciones, le transfundo una bolsa, me lo lleva alrededor de 9, 9.5, pues suficiente, no le transfundo más. Mi objetivo no es llevarlo a 12. En los pacientes respiratorios lo mismo, alrededor de 10. En los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, no variceal, en ellos yo tengo como objetivo 10, y en los que son de origen variceal, mi objetivo es entre 8 y 9. Entonces se dan cuenta, dependiendo la condición clínica que tiene el paciente y los síntomas que tenga el paciente, yo voy a saber cuánto indicar.
¿Y cuál es la urgencia que tiene de transfusión? Es otra de las preguntas que siempre hay que hacerse. ¿Será que va a mejorar la condición clínica del paciente en este momento? Si es un paciente que tiene politraumatismo con fractura expuesta, está con presión 80-50, inconsciente, pálido, frío, no está orinando y bueno, y está sangrando demasiado, pues ese paciente de verdad que es una urgencia y sin necesidad de esperar los resultados del laboratorio, pues voy a aplicar lo que en maternidad se aplica, que es código rojo, pues lo traslado a lo que es urgencia en adultos que no sean relacionados con embarazo y solicito y activo el código rojo en emergencia, que significa que tienen que venir los de servicio transfusional con 2 bolsas ORH negativas de plasma fresco congelado y 2 paquetes globulares. Inicialmente ese es el esquema que se le debe pasar en estos pacientes que están viniendo con hemorragias que de acuerdo a la clasificación del shock hipovolémico corresponderían a un grado 4. En eso, por eso les digo, más importa la clínica y en este caso la urgencia de la transfusión. ¿Y qué síntomas se aliviarán con la transfusión? Ya les comenté anteriormente que yo una vez me llegó al consultorio un chico de 13, 14 años que venía del Chapare y que venía bien pálido, caminando y sin síntomas, pero solamente la palidez, pero no estaba que tenía síncope, no tenía mareos, no había palpitaciones, buena presión, no había dificultad para respirar, y me muestra su hemograma y me lo derivan para transfusión. Y su hemoglobina de él era 4 de hemoglobina. Pero este chico ya venía con pérdidas sanguíneas crónicas, que su organismo se adaptó a esas pérdidas y no lo inestabilizó para que le cause descompensación hemodinámica. Lo que se traduce que en esa situación yo no le transfundí sangre y simplemente manejé la causa que lo produjo y indiqué sales de hierro por vía oral por un tiempo determinado y fue aumentando y mejorando y llegando a la normalidad. Porque en esos casos que son crónicos y el paciente está adaptado a esos niveles de hemoglobina, en el caso de los paquetes globulares, el hecho que le transfunda una unidad o 2 unidades no le va a significar al paciente mejora de la sintomatología, porque no está sintomático. Lo único que va a cambiar quizás es un poquito en la coloración de la piel y obviamente te va a elevar el laboratorio la hemoglobina. Pero eso no significa que lo haya resuelto el problema. ¿Ya? Y en séptimo lugar, si se ha considerado otras alternativas terapéuticas, ¿será que era necesario transfundirle paquetes globulares o era necesario pasarle eritropoyetina? ¿O era necesario pasarle hierro parenteral? ¿O era necesario pasarle sales de hierro bioral? ¿O era necesario simplemente vitamina K y no plasma fresco congelado? ¿O era necesario solamente ácido tranexámico y no crioprecipitado? Entonces tengo que ver siempre otras alternativas y recién de último considerar la necesidad de transfusión sanguínea, excepto cuando yo veo que la urgencia es necesaria, en primer lugar tendré que ponerla la transfusión de hemocomponente, ¿vale? Yo soy uno de los que soy enemigo hasta lo último de las transfusiones de sangre, pero realmente cuando están bien indicadas los resultados son buenísimos los que tengo. Los hemocomponentes vienen a partir entonces de una bolsa de sangre total que es recolectada en los bancos de sangre de un donador. ¿Ya? Entonces, esta es la bolsa de sangre que habitualmente es recolectada, 450 ml aproximadamente. Pasa por un proceso de centrifugación donde se van a poder diferenciar hematíes, plaquetas, leucocitos y plasma. Todo esto amarillo y amarillo clarito que se ve vendría a ser el plasma. Luego agarran y se dividen a través de otro proceso de centrifugación en 2 grandes grupos, el plasma rico en plaquetas y el concentrado de hematíes, también llamado paquetes globulares. Del plasma rico en plaquetas se obtienen como tal las plaquetas y se obtiene como tal el plasma fresco congelado. Si al plasma fresco congelado lo vuelvo a centrifugar, ¿ya? Y lo pongo a mayor frío, mayor congelación, lo precipito en mayor cantidad de frío, entonces voy a tener los crioprecipitados. Y por otra parte, del plasma fresco congelado puedo obtener los hemoderivados. Y aquí
una diferencia que tienen que tomarlo muy en cuenta. No es lo mismo hemocomponente que hemoderivados. Los hemoderivados son aquellos derivados, como su nombre indica, que están presentes en el plasma. ¿Y qué puede ser eso? La albúmina, la globulina, factores específicos de la coagulación. ¿De dónde van a obtener el factor 8 para fabricarlo en los laboratorios y ser tratamiento ideal para las hemofilias A? O el factor 9, o el factor 5, o el factor 11 del plasma fresco congelado. Y estos lo venden por separado. Los frascos de albúmina que los utilizamos en los pacientes hipoalbuminémicos, hipovolémicos, etcétera, ya es un hemoderivado que se obtiene del plasma fresco congelado. No es correcto decir, transfúndale un hemoderivado de paquete globular. No es correcto. Lo correcto es decir, transfúndale un hemocomponente de paquete globular. Entonces, ¿cuáles son los hemocomponentes que tienen que conocer? Paquetes globulares. Número 1. Número 2. Concentrado de plaquetas. Número 3. Plasma fresco congelado. Número 4. Crío precipitado. Antes se utilizaba la transfusión de sangre total, pero se ha visto que hubo muchas reacciones transfusionales y no eran de tanto beneficio. En la guerra anteriormente sí lo utilizaban, pero ahora ya no es útil. Bueno, entonces vamos a comenzar a desglosar cada uno de ellos y ver sus indicaciones y utilidades. Por ejemplo, el concentrado de eritrocitos, o también llamados paquetes globulares, estos se los almacenan habitualmente entre 2 a 6 grados centígrados, tiene un tiempo de vida de conservación en los servicios de transfusión entre 35 a 42 días, tienen una cantidad total en promedio entre 300 y 350 ml, te aporta un hematocrito del 50 a 70% en toda la bolsa. Eso no significa que se traduzca que lo que le voy a pasar a mi organismo son 50% de hematocrito. No, no. En el organismo mismo, la concentración misma que tiene en el paquete globular es esa, pero en el organismo comienza a regularse y distribuirse de otra manera. En adultos, la dosis mínima, en adultos la dosis es la mínima para corregir la sintomatología. ¿Qué significa? Tengo un paciente de 80 años, es cardiópata y además usa oxígeno por un problema respiratorio y está con hemoglobina de 8, pues le transfundo un paquete globular. Y ese paquete globular me va a llevar la hemoglobina a 9.5 o cercano a 10 y pues la sintomatología me va a corregir. No se olviden que los paquetes globulares lo que van a ayudarme en mi organismo es a transportar oxígeno, por lo tanto, a las situaciones que demanden disminución de oxígeno y que te estén manifestando disminución de oxígeno como taquicardia, disnea, palpitaciones, mareo, síncope, etc. Esos síntomas son los que te va a corregir el uso de los paquetes globulares. ¿En qué tiempo se tiene que transfundir habitualmente los paquetes globulares? 60 a 120 minutos si no hay disfunción cardiovascular. Nunca se debe pasar más allá de las 4 o 6 horas. Se forman coágulos, no pasa como debe ser y al final se tiene más tendencia inclusive a que se infecte, que ingresen microorganismos y que te ocasionen reacciones transfusionales. Lo normal, lo habitual es que los paquetes globulares se vayan a pasar en 3 horas. Grábense eso. La transfusión de paquete globular tiene que ser en 3 horas y si son pacientes que tienen en cierta manera sobrecarga de volumen, pero necesitan sangre, porque le estás pasando igual por un ladito los diuréticos, o son pacientes renales, en ellos tiene que ser la transfusión en 4 horas. ¿A qué me refiero a aquellos pacientes que están sobrecargados de volumen? Los pacientes cardiópatas, insuficiencia cardíaca congestiva y que además están anémicos. A ellos tienes que pasarle, no te olvides, en 4 horas, al igual que en los pacientes renales crónicos. El rendimiento en adultos de 70 kilos, cada unidad, acuérdense esto, cada unidad de paquete globular me aumenta la hemoglobina entre 1 a 1.5 gramos por decilitro. ¿Qué significa? Si está a 7 la hemoglobina y le transfundo 2 bolsas, pues mi estimativo va a ser de que esté mi hemoglobina de control en 10. ¿Vale? Por lo tanto, si me eleva 1 gramo la hemoglobina, el hematocrito, ustedes saben, la relación es 3 veces más en porcentaje. Entonces,
sacan simplemente la diferencia. ¿En qué situaciones se debe administrar paquetes regulares? Pueden haber situaciones en anemias preoperatorias, en anemias crónicas o en anemias agudas por hemorragias agudas. Entonces yo debo ubicarme frente a qué tipo de situación estoy. En las anemias preoperatorias se dice que un adulto normovolémico con cifras de hemoglobina de 7 y 8, si está asintomático y no tiene patología cardiorrespiratoria de base, puede ser anestesiado sin riesgo de complicaciones por hipoxia. Porque ese es el mayor riesgo, el mayor problema de los anestesiólogos, que no quieren darle anestesia si no tienen la hemoglobina mayor a 10. Y hay una frase que se maneja en los libros de medicina transfusional: no hay un nivel de hemoglobina por debajo de la cual no se le pueda pasar anestesia a un paciente. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Ya? Entonces, si tienen, no se olviden, patología cardíaca o respiratoria, a ese tengo que llevarlo con una hemoglobina de 10. En el resto de los casos, tranquilamente con hemoglobinas de 7 u 8, pueden entrar al quirófano. Si es menos de 7, bueno, ahí ya transfundirle, ¿no es cierto?, para que ingrese bien al quirófano sin problema, ¿no? Le transfundís una unidad, lo llevas a 8, 5, 9, y de ahí ya entras sin problema al quirófano. ¿Cuál es el protocolo de indicación de transfusión perioperatoria de concentrados de hematía? Miren, entonces, si la edad es menos de 70 años con función cardiorrespiratoria normal, si no hay patología cardiopulmonar asociada, no se transfunde. Si hay estabilidad hemodinámica, significa de que frecuencia cardíaca menos de 100, respiratoria menos de 20, presión arterial mayor a 90-60. Si hay una diuresis mayor a 50 ml por hora, no hay hemorragia activa o persistente, ¿ya? En estos casos, no transfundo. No transfundo. ¿Cuándo voy a transfundir? Cuando el nivel de hemoglobina sea menor a 7. Y ojo con este dato también, ya lo mencioné anteriormente igual. ¿Por debajo de qué nivel de hemoglobina puede precipitar una insuficiencia cardíaca? No se olviden, por debajo de 6. En enfermedades, enfermos coronarios o patologías cerebrovasculares, se debe mantener, se debe transfundir cuando hay hemoglobinas menos de 10 o hematocrito menos de 3. Como les mencioné, tenemos que mantener en ellos hemoglobinas entre 9 y 10 habitualmente. En los casos de anemia crónica hay que tomar en cuenta la edad del paciente, el comienzo del cuadro clínico y la velocidad de progresión, y valorar si la anemia cursa con disminución de la eritropoyetina. Habitualmente, como son anemias crónicas, el paciente ya está adaptado a este nivel de anemia y por lo tanto suelen ser más fáciles de tolerar los niveles de hemoglobina, y ellos tranquilamente suelen mantener de forma normal hemoglobinas entre 6 a 7 hasta 8 sin ningún dato de inestabilidad hemodinámica. Entonces aquí hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta. Si es un paciente que no va a entrar en diálisis, con hemoglobina de menor a 6, le transfundo. Si es un paciente que va a ser sometido a diálisis, con hemoglobinas menor a 7, le transfundo. ¿Ya? Entonces, hemoglobinas de 10 no transfundir. Si está entre 8 y 10, considera transfusión si hay isquemia miocárdica, insuficiencia respiratoria o mayor a 75 años. Hemoglobina entre 5 y 7, seguimiento clínico estricto, transfusión si presenta síntomas. Y esto es lo que ha cambiado. Antes se consideraba menos de 5, ahora es menos de 6, ¿ya? Si el paciente va a ser sometido a diálisis, menos de 6. Y menos de 7 si es un paciente que habitualmente no está en fase de diálisis, pero es renal crónico, y que a pesar del uso de eritropoyetina no responde, y si logran evidenciar que es un crónico que ha reagudizado, entonces eso sí está indicado la transfusión. Ahora aquí viene el tema. En los casos de anemias por hemorragias agudas, en los traumas abdominales, o en las fracturas expuestas, politraumatizados, en donde hay una pérdida mayor al 30%, que significa mayor a 1500 ml, para reponer la capacidad de transporte de oxígeno, necesito transfundirles paquetes globulares.
en pérdidas de sangre de origen quirúrgico, cuando estas son mayores a 2 litros. Por las pérdidas en estos casos se debe valorar sobre todo por la clínica. Y ya habíamos hablado de esto, ¿se acuerdan? Las pérdidas estimadas de líquidos y sangre basado en la presentación inicial del paciente, la clasificación del shock hipovolémico. Y nos habíamos trazado una línea para clasificar a los pacientes en los cuales los que estaban hacia la izquierda, vale decir, hacia acá, a estos llamamos que son pacientes estables. Y a los que están hacia la derecha, grado 3 y 4, pacientes inestables. Y severamente inestables cuando son grado 4. Y está esto en relación a las pérdidas de sangre que yo vaya a tener, ¿no es cierto? En el grado 1 y grado 2 tengo pérdidas hasta 1500 ml, que vendrían a ser entre el 15 y 30%. Tengo que valorar el pulso, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, la diuresis y el estado mental. Son 5 parámetros que tengo que tomar en cuenta. Hasta el grado 2, ¿no es cierto? El paciente puede estar taquicárdico, su presión, ojo con esto, su presión acá es normal, y este es el sello distintivo. Puede estar taquipneico, el ritmo de la orina comienza a disminuir, está un poco ansioso. En el grado 3, ya está perdiendo más de 1500 ml, que significa alrededor del 30-40%, está más taquicárdico o tiene un pulso fitiforme. Aquí es el paciente donde ya tiene la presión arterial disminuida, está más taquipnéico y está oligoanúrico, está confundido. Y en el grado 4, donde hay una pérdida de más de 2000 ml, con una aproximación del 40% del volumen circulatorio, totalmente taquicárdico, hipotenso, taquipneico, anúrico y en coma el paciente, pálido obviamente. Entonces en esos casos tengo que prestar muchísimo más la atención. El sello distintivo, vuelvo a decirlo, es la presión arterial que suele caer en el grado 3. Y es así que en el grado 3, ¿no es cierto? Entonces voy a dar inicialmente cristaloides y en segundo lugar sangre. En cambio, en el grado 4 voy a priorizar primero mi terapia hemostática y en segundo lugar mis cristaloides. En el grado 4 tengo que reponer obligatoriamente todo lo que se ha perdido en relación a pasar simplemente volumen sanguíneo, que no me va a ayudar en nada. Entonces, aquí nos planteamos cuáles son los datos que me indican oxigenación tisular global insuficiente o inestabilidad hemodinámica. El hecho de que haya hipotensión arterial con una presión arterial media menos del 70-80% de la basal, o que haya una taquicardia, o que haya un incremento de la fracción de extracción de oxígeno del 50%. Estos son parámetros gasométricos en realidad, ¿ya? Saturación de oxígeno en sangre venosa mezclada menos del 50%, presión parcial de oxígeno en sangre venosa mezclada menos de 32, caída de la saturación de oxígeno menos de 60, aumento de lactato. Esto sí ustedes pueden medirlo, solicitan lactato sérico como un marcador de hipoxia tisular y acidosis metabólica, que pueden evidenciarse también gasométricamente. Entonces, todos estos son datos de inestabilidad hemodinámica que se pueden valorar en la emergencia. Y oxigenación tisular regional insuficiente, ¿no es cierto? Podemos verlo, ya que esto nos puede conducir a una isquemia miocárdica, hipotensión, taquicardia o inclusive a una isquemia miocárdica. Y para eso es importante que haya realizado un electrocardiograma para ver si hay una depresión o elevación del segmento ST como sinónimo de isquemia como tal, o alteración en el ritmo o anomalías de la contracción miocárdica. Vamos a hablar de transfusión masiva, que fue el trabajo que les mandé para que ustedes hagan un protocolo y lo desarrollen un poquito más el tema. Es bonita esta parte, ¿ya? Se habla de transfusión masiva a la administración de un volumen igual o mayor al volumen sanguíneo circulatorio, que sabemos que es de 4,5 litros en promedio, en menos de 24 horas en un paciente adulto o en menos de 6 horas en un neonato. La etiología de la necesidad de una transfusión masiva es peligrosa para la vida y plantea mayores riesgos que los asociados con las transfusiones de sangre como tal,
No hay que olvidar que el factor más importante para el sostén de la oxigenación hística es el mantenimiento del flujo sanguíneo. Inicialmente, esto aplica muy bien, pero muy bien en los pacientes con shock hipovolémico grado 1, grado 2 y hasta el grado 3. Mantengo una buena oxigenación si tengo un buen flujo sanguíneo porque estoy transportando mayor cantidad de glóbulos rojos, a pesar de que tenga algunas pérdidas. Pero cuando ya cae tu presión, a pesar que le pase flujo, estás perdiendo todo, absolutamente todo de la sangre, ya entonces en esos casos no compensa pasar mayor cantidad de flujo sanguíneo. ¿Cuáles son las complicaciones de la transfusión masiva? Las alteraciones en la hemostasia por déficit de factores de la coagulación y trombocitopenia dilucional. Esto es común encontrar después de la transfusión de muchos paquetes globulares. Agarran y se transfunden y comienza a haber plaquetopenia, pero son trombocitopenias dilucionales. Y esto se evita con el protocolo anterior y el monitoreo de la coagulación. Miren este detalle que es importante como complicación de las transfusiones masivas. Resulta que en estos paquetes globulares, dentro de las componentes, dentro de estos componentes acá que mantienen a este concentrado de paquete globular de eritrocitos, se encuentra el citrato. Y este citrato funciona en nuestro organismo como un quelante del calcio. Y el quelante del calcio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a eliminarme el calcio de mi cuerpo. Y como resultado, ¿qué voy a tener? Una hipocalcemia. ¿Cómo se traduce todo esto? Se traduce en el sentido de que los pacientes que tienen sangrados agudos y yo le comienzo a transfundir grandes cantidades de paquetes globulares, lo único que puedo hacer es empeorarlo. ¿Por qué puedo empeorarlo? Porque estoy administrando grandes cantidades de citrato y el citrato me va a eliminar el calcio. Y si no tengo calcio, no se activan los factores de la coagulación. Y al no activar ese factor de coagulación, pues entonces, pues fácilmente el paciente va a continuar sangrando. Y de ahí la importancia de que cuando se va a administrar más de 3, 4 paquetes globulares, yo administre de forma paralela gluconato de calcio para contrarrestar al quelante de calcio presente en esa bolsa de sangre. Entonces, para tomar decisiones adecuadas en las indicaciones de plasma fresco congelado, que es lo que vamos a ver ahora, y crioprecipitado, es necesario saber lo que ya hemos visto, la hemostasia secundaria sobre todo, ya lo hemos visto, por eso vamos a saltarlo esa parte. Cuando hablamos de plasma fresco congelado, sabemos que esto se obtiene a partir de una bolsa de sangre total, que es congelado antes de las 6 horas de su extracción, para que se mantengan los factores lábiles de la coagulación. Solo dijimos que son los factores 5 y 8. ¿En qué situaciones se debe dar plasma fresco congelado? Para reponer factores de coagulación cuando la deficiencia es múltiple. Insuficiencia hepática, coagulación transcurral diseminada, transfusiones masivas, etc. O cuando no hay disponibilidad de factores purificados, cuando no hay factor 5, cuando no hay factor 7, cuando no hay factor 9. En esos casos sí se puede hacer uso. O en la reversión de los efectos de los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K. ¿Qué significa? Agarré y le di warfarina y le di dosis excesiva de warfarina y el paciente sangró. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descontinuar la warfarina y tengo que administrar plasma fresco congelado para revertir el efecto del anticoagulante. Y de esa manera, ¿no es cierto? Ya nuevamente, después de que revertir, doy vitamina K para que se comiencen a activar esos factores de vitamina K dependientes. ¿En qué condiciones se almacenan? Se almacenan a menos 20 grados centígrados. Son unos refrigeradores que conservan y los congelan. Esto, miren, es duro, yo lo tiro habitualmente, me acuerdo en el servicio de transfusión cuando yo estaba encargado, sacaba las bolsas y lo tiraba al suelo. Tiraba al suelo porque era una piedra, eso es durísimo, no se descongela así por así. Y daba chiste porque los cirujanos llamaban de quirófano y querían que en el momento se les lleve plasma fresco congelado y eso no podía ser.
¿Por qué? Porque están congelados a menos 20 grados centígrados y se los tiene que descongelar a 37 grados centígrados en baño María. Y eso tiene su proceso, no es que lo hacías en 10 minutos, 15 minutos, tomaba media hora, 45 minutos, y después de eso lo tenías que poner a temperar a una temperatura ambiente. Y recién de ahí se los llevaba para que puedan ser utilizados en los pacientes. Y tiene que pasárselo entre 30 a 60 minutos como máximo. Habitualmente yo lo indico a chorro lo indico. Como es poca la cantidad que se tiene, entonces no es grande el volumen que se vaya a pasar. Lo indico a chorro y de forma continua. Las concentraciones de factores que tienen que bajar a menos del 30% para que se produzca una alteración del coagulograma. ¿Qué significa esto de que habíamos dicho que un tiempo de protrombina entre 11 y 13 significaría un equivalente de actividad entre 90 y 100%? Cuando esto es menos del 70%, entonces es donde puede haber una tendencia a que el paciente pueda sangrar y se convierta en una indicación de transfusión de plasma fresco congelado. ¿Cuál es la dosis de plasma fresco congelado? De 10 a 15 ml de plasma fresco congelado por kilo peso del paciente. Y esta dosis me va a asegurar transfundir en promedio un 30% de concentrado de factores de la coagulación. Quiere decir de que si estaba mi actividad del tiempo de protrombina en 40%, esto me lo va a llevar a un 70% aproximadamente. 10 a 15 ml significa de que estas bolsas de acá tienen 150 ml en promedio. Si el paciente pesa, por decir, 60 kilos, y yo le voy a dar a una dosis de 10 ml kilo peso, entonces 10 por 60 son 600 ml. 600 ml, ¿en cuántas bolsas voy a encontrarlo? En 4 bolsas. Entonces voy a indicar transfundir 4 unidades de plasma fresco congelado y pasar cada unidad de forma continua endovenosa. ¿Cuándo le voy a hacer el control del tiempo de protrombina? Inmediatamente después de haber transfundido la última bolsa de plasma fresco congelado. Y tengo que observar, ¿no es cierto?, el porcentaje de actividad y si me mejoró el tiempo de protrombina. Lo más importante incluso es de que si paró el sangrado, que era el objeto de la transfusión del plasma. Entonces, ¿cuándo se administra? Cuando la relación del paciente del plasma fresco congelado, del tiempo de protrombina o del tiempo parcial de tromboplastina activada suele ser mayor a 1.5 veces su valor normal más sangrado. ¿Qué significa? Si lo normal es que esté en 13 y este se eleva 1.5 veces más su valor normal, entonces de 12 a 24, 24 más 6, 30. Si está en 30, por decirle, y hay sangrado, se tiene que transfundir. O lo otro, cuando está mayor a 2.5 veces su valor normal, aunque no haya sangrado, ahí sí también se transfunde. O si no, cuando hay coagulación intravascular diseminada. No es correcto administrar plasma fresco congelado solamente para aumentar el volumen al paciente o para aumentar las proteínas o para aumentar la presión. No se lo utiliza con esos fines. Antes se lo podía utilizar, pero ahora se ha visto que es un riesgo transfusional más bien. No se lo utiliza cuando hay hipovolemia o para revertir efectos anticoagulantes graves si no hay sangrado. Esto es importante. Como les mencioné hace un momento, utilizó warfarina, se prolongó el tiempo de protrombina, hubo sangrado digestivo, entonces en ese caso utilizo plasma fresco congelado. No se utiliza en caso de hipoproteinemia o como soluciones de recambio plasmático terapéutico, en los casos de paracentesis terapéutica en los cuales se saca líquido acítico y se repone con plasma. Ahora se hace eso con Dectran, no se utiliza el plasma. Los crioprecipitados se obtienen, ya han visto ustedes, a partir del plasma fresco congelado. Contiene factor 8, 70-80 unidades, y contiene fibrinógeno 200 miligramos y algo del factor 13. Importantísimo eso. Los crioprecipitados contienen tanto la fracción coagulante como el factor de von Willebrand, y es por eso también la razón de poder en esta enfermedad administrar los crioprecipitados.
¿Cuándo son indicados? En los casos de hipofibrinogenemia adquirida. ¿Y cuándo hay esto? Cuando hay transfusiones masivas y en las coagulaciones intravasculares diseminadas para restablecer los niveles ideales de fibrinógeno. Por debajo de cuánto ya yo comienzo a transfundir, por debajo de 100. Lo normal mayor a 200, 250 de fibrinógeno. ¿Cómo se almacena? A menos 20 grados centígrados, igual está bien congelado. Las cantidades de crioprecipitado son escasas en las bolsitas, más o menos unos 50, 75 ml tiene, es poquito. Debe ser descongelado igual en baño María, 37 grados centígrados, y se debe administrar igual entre 1 a 2 horas máximo. La dosis, ¿cómo se administra? Una unidad por cada 10 kilos de peso de dosis cuando el fibrinógeno es inferior a 100 miligramos por decilitro. ¿Vale? Entonces, habitualmente, si el paciente pesa 60 kilos, ¿cuántas unidades le voy a pasar? 6 unidades. ¿Cuánto me aumenta habitualmente de fibrinógeno? 50 miligramos me va a aumentar en la transfusión de las 10 unidades, o perdón, las 6 unidades de crioprecipitado. Esto se lo voy a dejar aquí para que después lo repasen. Es un protocolo de actuación de código rojo en el caso de los sangrados de las mujeres embarazadas, que algo muy parecido se debería hacer en los servicios de emergencia de adultos. El tratamiento de la coagulación intravascular diseminada ya lo hemos visto. Las plaquetas es algo sencillo. La dosis a administrar es una unidad por cada 10 kilos de peso, una vez al día. Se lo mantiene en temperaturas ambiente 22 grados centígrados. Igual se administra de forma continua. Cada unidad de plaquetas transfundidas me aumenta mis plaquetas en sangre